Hola, buenas tardes, saludos a todos, espero estén muy bien. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Vamos a tratar el tema número 4, que corresponde al proceso de compras, cuentas por pagar, pagos. Esto dentro del programa de la asignatura representa pues el segundo de los procesos o de los ciclos de transacciones que vamos a revisar o que vamos a estudiar en el contenido de este programa y que nos permite pues seguir conociendo, como hemos venido diciendo, el funcionamiento de una empresa desde el punto de vista operativo y tomando como base o consideración principal la teoría de sistemas, que es pues la madre de muchas teorías que se manejan en lo que es la administración y que pues nos permite, ¿verdad?, tener una noción muy importante de lo que en una empresa pues ocurre. Háblese de todo lo que es la integración, la interacción, las interconexiones, ¿verdad? Todas las cosas, todas esas relaciones que se dan entre los distintos subsistemas que conforman o que hacen vida dentro de la organización. Entonces, el tema número 4 corresponde al proceso de compras, cuentas por pagar, pagos. Ya habíamos visto la semana pasada el proceso de ventas, cuentas por cobrar, cobro, es decir, el proceso de generación de ingresos. Y con este vamos a centrarnos en lo que es la aplicación de costos y gastos a través de la compra de bienes y servicios que permiten a la entidad o a la empresa pues, desarrollar sus operaciones. Para este proceso de compras, pues, digamos, la unidad fundamental dentro de la empresa encargada de este proceso es el departamento de compras o el área de compras, y en ella pues deben procurarse tener personas con las habilidades y las competencias necesarias para poder ejecutar pues todas las tareas que hay o que deben estar contenidas en este proceso. También, por supuesto, fundamental el tema o lo relativo al control interno, para que en medio pues, de todo lo que la administración ha concebido como procedimientos para este ciclo, este proceso, pues se contemplen todas las actividades necesarias para efectos de asegurar o generar un control interno apropiado. Por ello, entonces, lo que es el proceso debe contar no solo con actividades de control adecuadas, sino con toda una estructura fundamentada o sustentada en lo que es el proceso o en el ciclo de controles a través del modelo COSO, que ya sabemos pues contempla 5 componentes en donde el ambiente de control es el fundamento, y luego tenemos pues lo que es la valoración de los riesgos, las actividades de control necesarias para mitigar esos riesgos, todo lo que es información y comunicación manejada en el proceso, y por supuesto el seguimiento o el monitoreo, que sería pues el cierre, por decirlo de una manera, de del esquema o del sistema de controles internos. Para revisar este proceso, pues vamos a compartir la pantalla y vamos a ver pues la presentación que hemos preparado. Ok, estamos entonces en el proceso de compras, cuentas por pagar, pagos, cuyo objetivo pues tiene que ver con la adquisición de bienes y servicios necesarios para las operaciones de la entidad
es el que aquí consideramos las compras o las adquisiciones de materias primas, de insumos, de repuestos, materiales de oficina, todo aquello que es necesario para poder ejecutar o para poder llevar a cabo las tareas y evidentemente a partir de allí poder generar los ingresos que la empresa genera a través de la venta de bienes y servicios. Entonces, en este proceso, el objetivo es proveer a la empresa de materias primas, suministros, equipos y servicios de alta calidad al menor costo posible con las mejores condiciones de entrega y financiamiento. Aquí hay elementos fundamentales, ¿verdad? En este objetivo, que tocan la calidad de los bienes y servicios, de los equipos y de las materias primas que se requieren. Es decir, el departamento de compras tiene que ser un área con la debida formación, las habilidades y las competencias para poder satisfacer estas necesidades, es decir, tiene que conocer acerca de los materiales, de los bienes y de los servicios que la empresa requiere, y debe tener unos estándares y unos parámetros de calidad apropiados para poder garantizar una compra con altos niveles de calidad de este tipo de bienes, ¿ok? Por supuesto, es importante que se ubiquen esos bienes de alta calidad, por supuesto, con el menor costo posible. Es decir, tiene que haber un estudio del mercado, se tiene que buscar alternativas para conseguir los mejores precios para que de esta manera los bienes y servicios que se adquieren pues representen la menor cantidad de dinero erogado por parte de la empresa. Por supuesto, las mejores condiciones en términos de calidad, de entrega, esa entrega de los bienes, es decir, si yo requiero la compra de determinados bienes o servicios, pues lo ideal es que el proveedor a quien yo le compre, pues nos entregue esos bienes y esos servicios en el menor tiempo posible, porque generalmente pues las compras cuando se solicitan es porque son requeridas. Entonces, esa condición de entrega es importante que sea analizada a los fines de decidir a quién se le va a comprar un determinado bien o servicio. Y por supuesto que cuando sea posible o en cuanto sea posible, pues el financiamiento que se pueda conseguir para la compra de estos bienes, pues es también algo por lo cual el departamento de compras tiene que trabajar, ¿ok? Entonces, pues bueno, digamos, esto sería como el objetivo de este proceso de manera, pues de manera general para el proceso de compras, cuentas por pagar, pagos. Las funciones tienen que ver con el proceso, el registro y el control, ¿verdad? Proceso, registro y control. Lo operativo, es decir, toda la funcionalidad, todas las actividades que hay que ejecutar o que hay que llevar adelante para poder pues, cumplir con el proceso de compras, cuentas por pagar, pagos. A su vez, esas operaciones, esas transacciones, tienen que ser registradas, debidamente registradas, porque a partir del proceso de compras, pues digamos que se completan buena parte de lo que son los costos y los gastos de la empresa, ¿verdad? Entonces, esto debe quedar debidamente documentado, por lo tanto, para facilitar el registro y garantizar que en los estados financieros contengan todas las transacciones de compra que han sido llevadas a cabo o acometidas en un determinado periodo. Y evidentemente el esquema de controles que establece la administración a través del control interno, pues deben permitir que esas transacciones se hagan o se ejecuten de una forma apropiada, pero pues garantizando que se cumplen con todas las normas y los procedimientos que la administración ha determinado como necesarios para que se pueda garantizar el resguardo
de los activos de los bienes de la entidad. Es decir, que haya una visión y una conciencia apropiada de control por parte de todas las personas que hacen o forman o que entran, digamos, en juego en este proceso. Entonces, proceso, registro y control de las actividades que tienen como propósito obtener materias primas, suministros, equipos y servicios necesarios para las operaciones de la empresa. Estas son funciones, las funciones principales del proceso y que vamos a ver más adelante con un poco más de detalle. Es decir, vemos funciones específicas que tienen que ver con, en principio, el procesamiento de las órdenes de compra de los, digamos, de la empresa. Es decir, llevar a cabo o ejecutar una compra requiere de la emisión de una serie de documentos, entre los cuales la orden de compra es la principal. Es aquella que documenta o permite, pues, respaldar una compra mediante las aprobaciones requeridas para ese proceso. Luego que es procesada la orden de compra, pues la siguiente función específica tiene que ver con la recepción de bienes y servicios. Los bienes y servicios que han sido comprados, ordenados comprar, pues son recibidos en la empresa. Luego, lo que es el reconocimiento del pasivo. Sabemos que la compra implica un compromiso por parte de la empresa de pagar la contraprestación monetaria que implica esos bienes y esos servicios que la empresa está adquiriendo. Entonces, la empresa se compromete a pagar, por lo tanto, existe el reconocimiento de un pasivo en el registro de estas transacciones. Por cualquier motivo, esos pasivos o ese pasivo puede ser ajustado, bien sea porque haya una devolución, porque haya el aprovechamiento de un descuento, de una rebaja, y esto implica también la emisión de una documentación por parte del proveedor y el registro de esto por parte de la compañía o de la empresa. Y luego, pues, que esos pasivos han llegado a su fecha de vencimiento, o sea, ha cumplido el plazo establecido para su pago, pues lo correspondiente es el procesamiento y registro del pago de esas obligaciones o de esos pasivos. Entonces aquí vemos que el departamento de compras sería la unidad que lleva adelante este proceso en la empresa. Sin embargo, intervienen otras instancias u otras unidades que ya vemos allí son, digamos, esbozadas a través de estas funciones específicas. La recepción de bienes y servicios implica la existencia de una unidad de almacén. Los bienes se reciben por almacén, entonces el almacén está involucrado en este proceso. Luego vemos reconocimiento del pasivo. Allí pues está implícita la unidad de administración, contraloría, cuentas por pagar, y evidentemente al registro de esa operación pues toca el área de contabilidad. Y luego pues el procesamiento y registro del pago vuelve a tocar los temas de tesorería y cuentas por pagar o contabilidad. Entonces vemos cómo hay unidades funcionales involucradas en este proceso y que tienen funciones específicas dentro del proceso y que por supuesto tocan una serie de implica también una serie de interrelaciones entre las distintas unidades funcionales que intervienen en el proceso. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Algún comentario, alguna duda o algún aporte que queramos hacer?
El departamento de compras, como la unidad que lleva adelante este proceso, pues tiene unos mandatos, digamos. O sea, en todo momento el departamento de compras debe cumplir con unos elementos fundamentales, ¿verdad? En principio, debe conocer los materiales utilizados por la empresa y sus diferentes proveedores. Esto es fundamental, ¿verdad? La gente de compras tiene que saber, tiene que conocer, tiene que ser capaz de valorar ese material que va a comprar. Por lo tanto, debe poder, debe conocerlo, debe dedicarse a conocer el material, los bienes, los distintos elementos que la empresa requiere comprar, porque depende de su conocimiento el que se ubique de una manera más rápida y del que se consigan también los materiales y los bienes de la mejor calidad posible, ¿no? Por lo tanto, debe el departamento de compras conocer los distintos proveedores que pueden suplir esos bienes o esos servicios que la empresa necesita, que la empresa requiere. También el departamento de compras debe realizar las compras con base en los requerimientos de cantidad y calidad. O sea, el departamento de compras recibe unos requerimientos y esos requerimientos pues están establecidos en términos de cantidad de los bienes o de los productos que hay que comprar y la calidad de esos bienes. Entonces el departamento de compras debe hacer o realizar las compras cumpliendo con esos requerimientos. Debe también controlar que los bienes y servicios se reciben oportunamente. Recordemos que dentro del objetivo principal del proceso estaba la oportunidad de entrega. Entonces, esa oportunidad de entrega implica pues, que los bienes y servicios sean suministrados para el momento en el cual los requiere la entidad. Entonces, el departamento de compras tiene que hacer seguimiento de esto. Y evidentemente realizar los reclamos a que haya lugar a los distintos proveedores, puesto que es el departamento de compras el que va a tener el contacto más directo con los proveedores. Entonces, a esos proveedores hay que reclamar en el momento en el que sea necesario reclamar. Y es el departamento de compras pues el que debe dedicarse a estos procesos. Por acá tenemos un cuadro en donde podemos ver las funciones específicas de una manera detallada con los formularios y registros que son necesarios. Fíjense, la función inicial, ¿verdad? Lo que es el procesamiento de la orden de compra o de las órdenes de compra. De manera estándar, digamos, el proceso se inicia con cualquier unidad funcional dentro de la entidad. Es decir, cualquier departamento, cualquier persona dentro de la entidad que requiera la compra de un determinado bien o servicio, pues debe pues, hacer una solicitud de compra o un requerimiento. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? La solicitud de una compra es como el desencadenante del proceso. Pero esa solicitud de compra debe venir con unas determinadas aprobaciones o con al menos una aprobación. ¿Verdad? Esa solicitud de compras debe ser aprobada por un jefe de área. Por ejemplo, el departamento de contabilidad necesita comprar un computador o comprar una impresora. Hace una solicitud de compra y el jefe del departamento de contabilidad o el gerente de contabilidad, según sea la denominación que esa persona tenga dentro de, o el cargo que tenga dentro de esa unidad, debe hacer la debida aprobación de esa solicitud. Para que luego entonces con esa solicitud de compra
el departamento de compras comience el procesamiento de una orden de compra. ¿Qué es lo que hace el departamento de compras? Bueno, recibe la solicitud de compras, por ejemplo, la computadora. Entonces el departamento de compras se dedica a cotizar o a solicitar a los distintos proveedores que coticen, es decir, que nos indiquen el precio y las condiciones en las cuales nos pueden vender esa computadora o ese determinado bien que debemos comprar, o esos bienes o servicios, o esos materiales, o esos insumos. Entonces, ¿qué es lo lógico? Que el departamento de compras tenga varias alternativas para asegurar que puede conseguir mejores precios y mejor calidad entre un ámbito mucho más amplio de proveedores, ¿verdad? Entonces, ¿qué comienza a hacer el departamento de compras? Bueno, si tengo que comprar tal o cual bien o servicio, pues ubico los proveedores con los cuales tengo o he tenido relación, o los proveedores que, que me pueden suministrar esos bienes o servicios, y solicito cotización. Es decir, solicito que me indiquen el precio al que me van a vender, las condiciones en que me van a entregar, si me pueden dar financiamiento. ¿Sí? Todo eso está en una cotización. Cuando los proveedores cotizan, es decir, envían esas cotizaciones, el departamento de compras entonces recibe las cotizaciones y hace una especie de análisis de esas cotizaciones para preparar un resumen de esas cotizaciones. ¿Qué es lo que se hace? Pues se compara para determinar cuál es el proveedor que me ofrece mejores condiciones para esa compra. Mejores condiciones en precio, mejores condiciones en calidad, mejores condiciones en oportunidad de entrega, mejores condiciones en financiamiento. Todo aquello que es necesario para tener una compra en las mejores condiciones o en las condiciones más favorables para la empresa. Entonces, ¿qué se hace? Al recibirse todas esas cotizaciones, el del departamento de compras se vacían en un formato, se prepara un resumen, una comparativa, y entonces a través de esa comparación podemos seleccionar el proveedor que me ofrece las mejores condiciones, y en función de esto, el proveedor al cual le vamos a colocar la orden de compra. Entonces, cuando se hace este análisis, pues se emite una orden de compra, y esa orden de compra se hace firmar por la persona responsable. Ya cuando vamos a firmar una orden de compra, quien firma una orden de compra debe ser una persona que tenga la posibilidad de comprometer a la entidad. Es decir, que pueda esa persona o tenga la autoridad para asumir el compromiso de pagar por cuenta de la empresa. Entonces, generalmente una orden de compra está aprobada por, digamos, un gerente de administración, un gerente general o un director, según sean, digamos, los niveles de aprobación. Entonces, cuando la orden de compra es firmada por esa persona, o es autorizada, ya con ella se desencadena el proceso de compra, porque al recibir el proveedor esa orden de compra, pues lo que está recibiendo es el mandato por parte de la empresa de que los bienes o los servicios sean despachados, y él está recibiendo también el compromiso por parte de la empresa de pagar por el concepto que implica esa compra. Esto, pues, como vemos, es de especial importancia desde el punto de vista de control también, ¿verdad? Porque aquí estamos comprometiendo recursos por parte de la entidad y comprometiéndonos a pagar. Por lo tanto, como ya les dije, quien firma una orden de compra tiene que ser una persona o un cargo con la delegación de autoridad apropiada y suficiente para comprometer a la empresa a pagar. ¿De acuerdo? Entonces, la orden de compra pues se emite en un original y una cantidad de copias según
las necesidades o los requerimientos de la empresa. Esa orden de compra generalmente, digamos ahorita también con el tema de digitalización de los documentos, pues se ha, digamos, obviado un poco la cantidad de copias que se emiten de un documento. Sin embargo, pues hay documentos que son requeridos y que deben ser impresos, y también si la empresa pues tiene unos procedimientos establecidos, pues debe conformar unos archivos adecuados. Entonces, la orden de compra es un documento fundamental. Tenemos menos de 10 minutos para cerrar esta reunión. Recordemos entonces que tenemos el otro enlace para irnos a la otra reunión. ¿De acuerdo? Entonces, la orden de compra en original pues debe llevarse al proveedor. El proveedor recibe esa orden de compra y eso es un documento que respalda de alguna manera el despacho del proveedor de esos bienes, porque esa orden de compra es un compromiso serio de parte de la empresa a materializar esa compra. ¿Quiénes además deben estar enterados cuando se coloca una orden de compra? Pues una copia de esa orden de compra debería ir al almacén, para que en el almacén tengan pendientes, ¿verdad? Que están por recibir un determinado número de bienes que han sido ordenados comprar. También en la unidad de cuentas por pagar deberían tener una copia de esa orden de compra, porque a cuentas por pagar seguramente va a llegar la factura. Y cuando esa factura llegue a cuentas por pagar, debe ser respaldada por la orden de compra. Y por supuesto que el departamento de compras debe mantener un registro cronológico de esas órdenes de compra, ¿verdad? Y también pues con un registro cronológico y consecutivo en la numeración de esas órdenes de compra. Entonces, el departamento que emite un documento generalmente es el encargado de mantener el correlativo de ese documento. Es decir, que va haciendo un archivo de todos, en este caso, todas las órdenes de compra que son emitidas, desde la número 1 hasta la número X, ¿verdad? Y eso pues permite que si es necesario revisar la integridad de esas órdenes de compra, podamos hacerlo a través de ese archivo consecutivo correlativo. Una orden de compra también puede modificarse por determinadas razones, bien porque decidimos comprar una menor cantidad, bien porque hubo un cambio en determinado precio, y eso pues debe llevar a la modificación de una orden de compra, que sería pues un documento anexo a la orden de compra. Una vez que la orden de compra se coloca al proveedor, el proveedor despacha los bienes y esos bienes o servicios son recibidos. Por lo tanto, entra aquí a jugar el departamento de almacén, que pues recibe esos bienes, pero Yuri, tú como tienes una letra bien, le vas a poner aquí porque me tengo que poner a practicar, porque ayer esta letra se me fue para arriba. No sé si es el lente o no sé si los micrófonos. Arriba, pues la Ok, entonces el proveedor envía los bienes y servicios con una nota de entrega, y en almacén debe hacerse una recepción, es decir, un informe de recepción de esos bienes. El informe de recepción implica o deja constancia de que los bienes y servicios han sido recibidos, y en ese informe de recepción se debe dejar pues anotar o dejar constancia de la cantidad de bienes que se reciben, el proveedor, con qué documento ese proveedor despachó, de modo tal que ese informe de recepción nos deje ver que lo que fue ordenado comprar efectivamente se recibió.
Ese informe de recepción, el original, generalmente se envía a cuentas por pagar, porque en cuentas por pagar vamos a tener la factura de la compra y vamos a tener la copia de la orden de compra. Con ese informe de recepción se completa, digamos, un expediente en donde podemos decir que la factura de un proveedor se recibió y se registró como válida porque había sido ordenada la compra mediante una orden de compra y los bienes fueron recibidos y está demostrado a través de un informe de recepción. Esto nos permite reconocer el pasivo, es decir, en la unidad de cuentas por pagar, con el informe de recepción, la factura del proveedor y la copia de la orden de compra, podemos registrar el pasivo correspondiente a esa compra. Y en ese momento se actualizan los distintos diarios, el diario auxiliar de compras, el mayor auxiliar de cuentas por pagar, y se generan o se pueden generar reportes de compras, balances de comprobación adecuados, estados de cuenta por proveedor, y vemos cómo todos estos procesos tocan o tienen que ver con el proceso de almacén inventario, que es el que nosotros vamos a ver como tema número 6. ¿Okay? Entonces, estas tres funciones específicas son muy importantes porque son prácticamente la materialización de la compra. Luego, podemos ver que pueden existir ajustes a un pasivo mediante la emisión o de una nota de crédito o una nota de débito por parte del proveedor. Bien, porque nosotros procedimos a la devolución de una cantidad del material, o porque aprovechamos un descuento, o bien porque hubo un cargo necesario y hubo que pagar un poco más, que es el caso de la emisión de una nota de débito. Y posteriormente a ese ajuste que el pasivo recibe, ¿verdad? Si el proveedor nos emite una nota de crédito por una devolución, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos es disminuyendo el monto de la factura a pagar, o el monto a pagar por dicha factura. Y si se emite una nota de débito porque hay un costo adicional, un gasto adicional que no había sido considerado, pues esa nota de débito aumenta el valor de la cuenta por pagar. Son ajustes al pasivo, aumentos o disminuciones. Luego vemos el procesamiento y registro del pago del bien o servicio, que sería pues la emisión de una orden de pago y pues la correspondiente transferencia bancaria, la emisión de un pago en efectivo, ¿verdad? Ahora estamos manejando efectivo en la empresa, o un pago a través de alguna transferencia. Y todo eso implica pues la disminución de las cuentas por pagar o la eliminación de las cuentas por pagar, producto pues del pago. Y esto debe dejar el proveedor una constancia a través de la emisión de un recibo que indique o deje ver pues que la obligación ha sido debidamente cancelada o pagada por parte de la empresa. Estos son 5 procesos o funciones específicas. Estas dos últimas tienen que ver con el proceso de caja y bancos o de tesorería, que es el que vamos a ver el próximo miércoles como tema número 5. En términos de sistemas, entrada, proceso, salida, pues vemos que existen requisiciones de compra, lo que da lugar o genera la consecución de cotizaciones a través de los proveedores, y esto nos va a generar el proceso de compra como tal, que implica la emisión de una orden de compra que llega a los proveedores, que a su vez pues despachan los bienes, los cuales son recibidos. Digamos en líneas generales, entrada, proceso, salida, en términos de sistema, implica pues este proceso la emisión de una orden de compra como un punto neurálgico fundamental y la recepción de esos bienes o servicios por parte de la empresa. En un entorno que ya sabemos está determinado por el personal, por las políticas, por los procedimientos y por la tecnología. Ok,
esta reunión está ya a punto de terminar. La vamos a finalizar para irnos a la otra sesión.